Amén. Bendecidos. Lo logramos, ¿verdad? Amén. Ya en un minuto vamos a hacer este proceso. Voy a comenzar por un verso. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Buenas noches. Lo logramos, ¿verdad? Felicidades. Llegamos donde teníamos que llegar. La experiencia entiendo que fue enriquecedora, provechosa, llena de un montón de expectativas. Entiendo que cuando Dios se revela al pensamiento, este no vuelve a ser igual. Es un pensamiento cambiado por Dios, podemos decirlo así, es un pensamiento que se convierte. Amén. Amén. Y de hecho, nuestros pensamientos tienen que estar convertidos cuando conocemos a Dios. Tú cambias el pensamiento y cambias la persona. ¿Lo entendieron? Porque nuestros mapas de referencias de la vida son los pensamientos. Y las guías nuestras es el contenido que tenemos en los pensamientos. O sea, yo no puedo huir de mis pensamientos. Por lo tanto, cuando la verdad de Dios se revela a mi pensamiento, este cambia y no vuelve a ser el mismo. Y por lo tanto, mi pensamiento, en el sentido espiritual, mi espíritu a través del pensamiento siempre está aspirando a Dios, siempre aspira a esa verdad de Dios que me revela, se revela en mi pensamiento, y de hecho la palabra es esta: libera mis pensamientos. Y cuando mis pensamientos son liberados, yo soy libre. Y ahí es que soy libre. Porque entonces procede el resto de mis procesos, es decir, mis actitudes, mis conductas, mis planes, mis estilos, mis comportamientos, mis decisiones, tienen la secuela de que proceden y se derivan del pensamiento libre. Es decir, Dios te hizo para que fueses libre en tus pensamientos. ¡Qué lindo! Y cuando yo soy libre en mis pensamientos, porque Dios me hace libre, entonces mis pensamientos le buscan, en mi pensamiento le busco. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque de hecho ahí es que tenemos que perseverar. Ahí es que en realidad yo persevero, en el pensamiento. Y eso va dentro de mí. Tanto que el verdadero lugar santísimo está aquí, no en el altar. Este es el verdadero lugar santísimo. Amén. Lo llevo conmigo 24/7. O sea, llevo el lugar santísimo, que es mi cerebro. Y ahí fluye la verdad de Dios. De hecho, la verdad de Dios no fluye allá en el monte, en un lugar físico. Fluye aquí en mi ser, en mi espíritu. Porque Dios creó esto, esta fisiología, esta anatomía, esta biología, y me puso pensamientos para Él poderse relacionar conmigo. Y le digo esto para entonces entrar en lo que es la clase de hoy. Yo estoy aquí
Esto es el testimonio final mío. Ya hoy no nos vamos a ver hasta noviembre y después en otras instancias, ¿verdad? Pero escuchen, este servidor, yo estoy aquí, el Instituto de Neuroteología de Puerto Rico, como institución única a nivel mundial, está aquí. Y tú estás aquí, y cientos de estudiantes y miles de oyentes están aquí por causa de una oración. Escúchame, por causa de una oración, una sola oración. Y te lo voy a contar para que sepas de dónde es que fue que nació todo esto. O sea, esto tiene un nacimiento. ¿Y sabes cuándo fue que nació esto? Que es el testimonio que te quiero compartir y ahí seguimos con la clase. En el 1992, no fue ayer ni hace 2 años, en el 92, 21 años atrás, yo era profesor de destrezas de pensamiento, de razonamiento lógico, en una universidad de ahí, de este país. Y me tocó hacer un proyecto del pensamiento. Y yo no tenía con qué hacer mi proyecto. Por la noche, cogí la escritura, me arrodillé hace 22 años atrás, 21 años, y busqué donde en la escritura citaba pensamientos. Escuchen, doblé mis rodillas y leí Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y yo leí eso y mire, los pelos se me paraban como se me paran todavía. Me arrodillo, pongo mi dedo en ese versículo y le digo: Dios, yo tengo que hacer un proyecto del pensamiento, pero quien le puso el pensamiento a los hombres fuiste tú. Yo pienso porque tú pusiste esta cualidad en mí. Por lo tanto, el que conoce los misterios del pensamiento eres tú, tanto que tú los diferencias los míos de los tuyos, porque tú dices que tus pensamientos no son vuestros pensamientos. Ok, yo lo entiendo, mi Dios, que tus pensamientos están más elevados que los míos, pero yo pienso. Y como yo pienso y tú fuiste el que colocaste esa cualidad y ese elemento en mí, te voy a hacer una petición. Te pido, escuchen la oración que este servidor hizo, escúchenla. Porque a veces una oración te lleva a la trascendencia que tú no te imaginas. Porque cuando Dios te la va a contestar, nos prepara para una oración. Oraciones grandes, escuchen, siempre tienen respuestas grandes. Y le dije: Señor, tú conoces todo el misterio de los pensamientos. Y yo sé que tú conoces los secretos porque tú lo pusiste. Pues te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, que me reveles todos los misterios que existen detrás de la capacidad y el elemento de pensar. Y que ningún hombre te lo ha pedido. Yo te pido eso. Y yo creo que Dios me escuchó. Yo no sabía en ese momento de rodilla y con el dedo encima de la Biblia lo que estaba pidiendo. Wow. De inmediato, escuchen, de inmediato me voy a dar mis clases y al poco tiempo escucho esto en mi pensamiento. Porque el primer proceso mediante el cual tú me percibes a mí es a través de tus pensamientos. Escuchen. Escuchen. Y yo: Señor, ¿qué me estás diciendo? Que yo te percibo a través del pensamiento. Sí, tú me percibes, mi espíritu, mi ley y mi verdad, tú la percibes en el pensamiento. Porque tú no la percibes con el oído, ni con el olfato,
ni con el gusto, ni con el tacto, ni quimioreceptores, ni termorreceptores. Tú me percibes en el pensamiento, porque yo me revelo al pensamiento. Y ahí escribí un librito y siempre me quedé patinando qué fue lo que Dios me quiso decir con eso. Escuchen, la conclusión de eso fue que 17 años después me tocó hacer mi proyecto neurocientífico de la Universidad de Salamanca para graduarme como neurocientífico. Escuchen, y le dije al Señor, Señor, yo necesito hacer un proyecto, y me dice, te lo di hace muchos años atrás, coge la fisiología del pensamiento y métete por ahí. Y ese fue mi proyecto para yo ser hoy día, tener un posgrado doctoral certificado como experto neurocientífico por la Escuela de Medicina del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Salamanca. Una oración. Como resultado, el fruto es el instituto, es todo este andamiaje a nivel mundial y son ustedes, estudiantes, aquí sentados. Te concluyo. Haz oraciones grandes, porque Dios te va a dar respuestas grandes. No se te olvide eso. Y aclaro con todo respeto, le he dicho hasta el cansancio. Si abres tu boca solamente para pedirle ropa, zapatos, casa y comida, estás viviendo por las cosas inmediatas, pero no estás viviendo por las cosas trascendentales de las verdades del cielo. Y Dios no te llamó a eso. Si tú eres hijo de Dios, vives por los asuntos del cielo. Dios te emplaza a eso. Amén. Vamos a, en el orden de lo que está establecido para esta noche. Mire, la clase hoy va a ser un poquito más corta, naturalmente, porque estos hermosos hoy se van a entregar, ¿verdad? Y esto pues nos toma un buen rato, ¿verdad? En lo que le damos uno por uno a todos nuestros, ustedes que han logrado llegar, logramos el final. Y después vamos a tener un compartir con algunas cositas, así que la clase hoy de alguna manera pues se reduce. Le doy la bienvenida a los familiares, a los hermanos adicionales que están aquí en esta noche. Y espero que la experiencia de hoy, esta experiencia que vamos a vivir, les sea de utilidad, de transformación, de entendimiento y de renovación en el pensamiento. Amén. El tema de hoy es cómo nuestros déficits de atención afectan nuestros procesos espirituales. ¿Encontraremos la solución? Se ha dicho y se ha hablado mucho de déficit de atención. Y yo le voy a hacer una pregunta, así por encima. ¿Cuántos de ustedes piensan que usted tiene déficit de atención? Confianza, levánteme la mano. Cuéntamelo, Zulma. Espérate, no levante los pies, chicos. Zulma, Luis, cuéntame por ahí, los de ahí, y cuéntame por ahí. O sea que usted, cuando usted analiza, se analiza usted mismo, dice, yo creo que yo estoy metido en ese asunto. Levanta la mano para que los pueda contar. Por favor, cuéntame a mí. ¿Cuántos? ¿Y allá? ¿Cuántos son? 24. Ok. Anótamelo ahí, 24. Ahora cuéntame el total de aquí y cuéntame el total de allá. Escuche, esto es parte del taller de hoy, ¿ok? Porque de ese porcentaje queremos saber cuántos hay con déficit de atención en esta clase. ¿Ok? Alguien que tenga una calculadora por ahí. Vamos a sacar el cálculo. ¿Cómo? 34 más ¿qué? Más 18 es la totalidad. ¿Cuántos son?
52. Y de 52, ¿cuántos salieron ahorita? 24. Sácame qué porcentaje tienen de... ¿Cuántos? ¿50%? Oye, o sea que el 50% de mis estudiantes tienen déficit de atención. Wow, ese número es alto, ¿sabes? Pues muy bien. Pues vamos a hacer mayoría. Sí, el 5 fluctúa. Vamos a poner aquí la mayoría, 50, la mitad más uno. Óigame, te voy a anticipar esto. Tu déficit de atención es un problema o no es un problema dependiendo cómo tú lo abordes, cómo lo enfrentas. Yo conocí y conozco un cantante famoso de este país que tiene diagnosticado déficit de atención. Todo el mundo lo conoce. Nos encontramos a principios de este año. Ay, doctor, ¿cómo está? Mire, ahora que usted está en estos niveles, yo tengo déficit de atención diagnosticado. Y estoy muy preocupado. Y lo miro así. Y le digo, pues mira, somos dos en ese mismo bote. Y me dice, pero usted es científico. Y yo le digo, ¿y tú eres cantante? Y me dice, pues explíqueme porque no entiendo. Le digo, la ecuación es bien simple. Si tú lo que tienes es poca capacidad de atención sostenida y la utilizas para preocuparte y ponerte ansioso, lo poco que te queda lo estás invalidando. Y aquí no se trata en el Señor si tienes mucho o tienes poco. Se trata de que lo que tienes, cómo lo tienes, lo pongas en las manos del Señor. Porque el ejemplo fue con el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces. Ante la multitud de 4,000 o de 5,000, literalmente era poco. Pero nos fue dada la escuela en las Sagradas Escrituras, o es que no lo aprendiste más, eso es espiritualidad básica 101, que aún lo poco que tenga, ese pasaje te está diciendo toda la vida, hasta el cansancio. Lo que pasa es que sin querer no lo hemos aplicado, no lo hemos creído, estamos atascados todavía, pero el mensaje del versículo es, mira, Dios te está diciendo, el Señor te está diciendo que no se trata de mucho, se trata de que lo que tienes, y si es poco, lo pongas en las manos del Señor. Acaba de aprender iglesia. Santo. Lo poco que tienes, ponlo en las manos de tu Señor, porque Él puede hacer de lo poco mucho. ¿No has acabado de aprender esa lección? ¿No te acuerdas que mandó un lisiado a Salamanca en este servidor? Con medio cerebro. Es que no te acuerdas, oye. Como que son olvidadizos. Sí. Mire, quiero decirle esto. Lo que es normal en una atención sostenida es de 7 minutos. Escúchame. Si tú pones una atención dentro de un proceso de estado atencional, que estás pendiente a una persona, tú estás en el promedio general. Si estás dentro de la norma, son 7 minutos. Los que tienen déficit de atención bajan a 3 o a 2. ¿Ok? Es decir, que yo puedo estar atendiendo a una persona y de momento mi propio cerebro cambia de canal. ¿Ok? Naturalmente, algunos cambian de canal a los 30 segundos. Otros al minuto. Otros llegan a los 3 segundos, qué sé yo. No. Le ponen atención a otra cosa. Es decir,
ese tiempo que tú pones de atención, ponlo de tiempo de calidad. ¿Ve el punto? Y tiempo de calidad significa que lo poco que tienes se lo entregas al Señor y Dios con eso que es poco. Y te voy a decir una cosa, es probable que toda la vida va a seguir siendo poco. No pretendas que si Dios te toma y te usa como y con lo que tienes, es probable que cuando te esté usando no te va a cambiar, te va a dejar los mismos déficits. Porque la gloria de Él no la comparte con nadie. Te está diciendo, te estoy usando, me estoy mostrando como Dios en tus limitaciones y a pesar de ellas. Y en eso consiste su forma gloriosa, que a pesar de cómo estamos, que seguimos teniendo los límites, que seguimos teniendo nuestras limitaciones, Él sigue siendo Dios. Y sigue siendo Dios en su grandeza. Y sigue siendo Dios en su poder. Pues por lo tanto, le tengo una mala noticia a los que se señalaron como déficit de atención. Si venías cogiéndote pena, te prohíbo que te cojas pena porque Dios no te tiene pena. Dios te ama. Aquí no hay benditos en el sentido espiritual. No, Dios no te va a coger pena, no te la cojas, porque la pena te inhabilita. Y la pena, el único que se puede estar satisfaciendo de eso, de tus crisis, es Satanás, ¿ok? Así que no te cojas pena. Piensa que Dios no te va a dar pena, sino que Dios te va a amar. Y con todo y tu déficit de atención, te va a usar. Mire, ¿sabe cuál es mi tiempo ¿qué tú te crees? ¿Que yo soy neurocientífico? No me hice el autoestudio. Yo tengo 5 minutos. Tengo 5 minutos de atención sostenida. Pero yo lo que hago es que mis 5 minutos, de momento el cerebro me va a cambiar y yo los agarro de nuevo por otro lado y los coloco en el sitio. Porque se trata de cómo administro la capacidad que Dios tengo y cómo la tengo. Primero se las entrego a Dios y Dios me le dice, mira, está bien, te lo voy a dar con los 5, no te los voy a quitar. Pero ahora te voy a dar capacidad para que los administres. Amén. Así que si yo con 5, imagínate dónde llegue, ¿cuánto tú más poniéndolo todo en las manos del Señor? Amén. Y esa es como la base. Ahora, esto del déficit de atención, pues naturalmente que salen niños y en adultos. ¿Verdad? Que esto, no es por nada, pero esto es como una percepción generalizada, ¿verdad? Que el niño se porta de esta forma y los adultos se ponen así cuando tienen déficit de atención. Ahora, te lo voy a explicar en arroz y habichuela. En niños, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un desorden básicamente de autocontrol. ¿Ok? Es básicamente un desorden de autocontrol. A nivel de niño, y fluctúa la inmensa mayoría de los casos cuando se detectan entre 5 a 12 años. O sea que tú a lo mejor tienes un niño en tu casa, un sobrino, un nieto, tú me entiendes que ya tú notas que estás visitando estos salones, ¿no? Consiste en un trastorno o variaciones de la organización neurológica neurogenética, de alguna manera. Y cuando dice variaciones es que no hay una situación concluyente, porque esto se reduce a nivel molecular. El molecular es tan pequeño, escuchen, que cuando el proceso molecular está haciéndose en el cerebro, y naturalmente del molecular para abajo bajan los átomos, bajan los subátomos y bajan las partículas en millones y millones de flujos, y como esas partículas son tan pequeñas y son tan diminutas a nivel del cerebro, cualquier variación en esas partículas significa acá una conducta. Cualquier variación de esas moléculas, de cómo corren y procesan a nivel atómico, a nivel subatómico, acá significa una actitud. Bendecida. Todas esas moléculas que corren y te sostienen tu atención, acá significa un comportamiento. Es como esos grados y ese proceso sensitivo a nivel molecular siempre se traduce acá afuera en mi humanidad, en mi proceso exterior,
en unos patrones que a lo mejor no son cónsonos con la mayoría. ¿Ve el punto? De conducta, comportamiento y procesos. Naturalmente es pequeñito acá adentro y acá afuera se ve como todo un boom, y todo un andamiaje o un barco. Eso es igual cuando si tú tiras un barco, mira, si tú mandas un barco desde España para Puerto Rico y le cambias un pequeño grado en la dirección, un pequeñito grado, y lo mandas, obviamente está desafinada la brújula, ¿no? Esa variación pequeñita hace que el barco vaya hasta Cuba, no Puerto Rico, porque a la larga es que está el efecto. Pues así el déficit de atención es un proceso molecular a nivel de neurología, a nivel interno, que acá afuera, en lo que se llama el espectro macro, significan conductas, comportamientos, actitudes o formas de tomar decisiones diferentes a lo que es común, a lo que se espera o al patrón normal. Y caracterizado por pobres estados atencionales, porque ahí es obviamente donde está una de las primeras instancias, acompañado por conductas hiperactivas. Ya ustedes saben los que trepan paredes, ¿verdad? E impulsividad o sin ella, ¿ok? No necesariamente esa conducta está en términos de impulsividad. En ti, que estás aquí en esta mesa, ¿qué tú pensabas? ¿Que yo no te iba a hablar de ti? Pues claro que sí. En adultos, el trastorno por déficit de atención en adultos se caracteriza por deficiencia de los procesos atencionales. Pero te voy a revelar algo. ¿Cuántas veces tú estás en el sermón físicamente y no estás ahí? Estás en el cuerpo, estás anatómicamente, biológicamente ahí, pero estás por un montón de otros lugares. Por lo tanto, algo está pasando aquí, ¿no? Por lo tanto, se caracteriza por deficiencia en los procesos atencionales y ¿de qué? Y de percepción. Donde la interpretación, escucha, la interpretación, la representación y la capacidad de analizar y de formación de modelos que representan nuestra realidad, se afectan. Para agrandar el combo, no, porque estoy en combo agrandado, esto desemboca en una magnitud de ¿qué? De prejuicios que distorsionan muchas ¿qué? Realidades. Miren, nuestros pensamientos nos engañan a veces, en muchas ocasiones. Esto es bien clásico, esto es bien típico. Veo este policía que no hizo su trabajo adecuadamente. Nos indignamos, nos incomodamos y de momento en mis pensamientos yo generalizo que porque tuve una diferencia con ese policía, ya todos los policías me caen mal. ¿Me entiendes? Presumo que son como él. Y lo que es peor, hago un estereotipo, que porque uno es así, todos son así. O voy a un residencial público, o voy a una familia, o voy a un vecindario, o tengo una interacción con una persona. Por lo tanto, asumimos estereotipos que por uno lo juzgamos ¿qué? Todos. Y de alguna manera ese estereotipo, ¿sabe dónde está pasando? Aquí. Y el estereotipo, por cuanto yo me lo creí, escúchame por donde vengo, porque una vez percibí, interpreté, me hice un estereotipo, en el fondo me lo creí. Y cuando me lo creí,
estoy viviendo una mentira en el sentido de que esto no es así, pero yo lo asumí que era así. Por ejemplo, de esa familia había un bandolero. Me pensé que todos eran bandoleros. Me creí que todos eran bandoleros. Y mis conductas y referencias hacia ellos es que todos son bandoleros. Esa distorsión nadie me la obligó a tenerla. Yo mismo la asumí. Y por lo tanto, las limitaciones, las ataduras y todo lo que viene con la consecuencia, yo lo estoy viviendo. Y nadie me dijo a mí que tenía que ser así, pero yo estoy limitado, porque me limité con los prejuicios. Es decir, el pensamiento tiene sus propias capacidades, el pensamiento tiene sus propias destrezas, el pensamiento tiene sus propias virtudes, el pensamiento tiene sus propias potencialidades, el pensamiento es capaz, de hecho, cuando yo me educo, escucha esto, cuando yo me educo, yo lo que estoy educando es el pensamiento. Escucha eso. Una persona no es educada por la ropa que tiene, por el dinero que tiene. Una persona es educada porque tiene su pensamiento educado. No es que tiene muchas cosas, es que el proceso de pensar le da a él un ordenamiento y unas formaciones y unos parámetros para que naturalmente mis conductas, mis comportamientos, mis estilos de tomar decisiones se derivan de la educación de mis pensamientos, porque ahí es donde yo estoy educado. Es decir, cómo proceso el resto de mi vida sobre los parámetros de que mi pensamiento es un pensamiento educado. Y ahí es que se consolida el aprendizaje. Wow. ¿Y sabe una cosa? Ahí es que está también mi espiritualidad. Y te voy a decir esto. Lamento tener que decirlo. Pero si yo acuño y asumo estilos y parámetros y formas de vida donde vivo de forma prejuiciadas, el prejuicio no solamente es extensivo a mis relaciones con mis comunes y mis normales o los iguales a mí. El prejuicio no solamente es en mi comunidad o en mis estilos de familia. ¿Sabe una cosa? Que si yo vivo de manera prejuiciada con un montón de cosas, ese prejuicio yo lo voy a extender hacia Dios. Hello. No piense que porque tengo parámetros de pensamiento limitado y vivo con prejuicio a todo el mundo, hacia Dios no va a ser. No, hacia Dios también tengo prejuicios. Porque predetermino cómo es que yo quiero que Dios se mueva en mí, cómo es que yo deseo que Dios sea mi Dios y para qué es que yo quiero a relacionarme con Dios. Y te digo con esta sinceridad y en esta verdad, sin querer mucha gente en la iglesia están pensando de esa manera. Yo me relaciono con Dios a la manera que yo entiendo y para los parámetros de lo que yo lo quiero. Eso mismo. Lamento tener que decir esto, pero en la iglesia hay mucha gente que han formado su propio Dios. Porque Dios, revelándose en las Escrituras, Él dándose a entender en las Escrituras, y como dijo el mismo Señor, somos tardos para oír. Somos tardos para hacer este proceso. Y por lo tanto, Dios, resuélveme aquí, ayuda a mi hijo, Dios te pido esto, Dios te pido aquello. Y formamos todo un andamiaje a base de lo que yo le pido a Dios. Y Dios queriéndome llevar a otros niveles, no, pero Dios, tú no eres, yo soy el que opino bien. Yo soy el que opino que es lo que yo me merezco, y por eso es que te lo pido. Y te condiciono a que si tú te vas a mover en mi vida, muévete a base de esto que yo te estoy pidiendo, o de estas peticiones que te tengo. Hello.
Y Dios, wow. Mira, gracias que vivimos bajo la misericordia de Dios. Y te voy a explicar algo de la misericordia. Escúchame. Tú y yo tenemos garantizada la misericordia de Dios, ¿cierto? Pues claro. Escucha, hermano, con todo respeto, pero el que está pidiéndose en la esquina dinero para meterse la tecata también tiene garantizada la misericordia de Dios. ¿Cierto? Y mi hermanito Gigi Ávila, que murió los otros días, también tenía garantizada la misericordia de Dios, ¿cierto? Tú ni yo tenemos que pagar por eso, ni nadie tiene que pagar por la misericordia de Dios. Y en la misericordia de Dios todos estamos cobijados, desde el que le maldice hasta el que le bendice. Todos estamos bajo la cobija de la misericordia. Y en ese sentido de su misericordia es que vestimos la ropa, los zapatos y la corbata que me prestaron hoy. Se me quedó la mía y me tuve que prestar una. Esa es buena, esa es buena. Pero entonces, escúchame, pues claro que hay provisión en su misericordia. Y como de momento vemos las provisiones dentro de su misericordia, creemos que tenemos a Dios amarrado por la manga. Como buen puertorriqueño. Pero escúchame. La iglesia, tú eres iglesia, no fue invitada a vivir sobre la misericordia. La iglesia fue invitada a vivir sobre la gloria. Porque mientras la misericordia no me cuesta nada, ver su gloria me cuesta todo. Santo, entiéndelo. Cristo vivió para mostrar la gloria del Padre y le costó su vida. Alaba. Wow. Vuelvo y te recuerdo, lo he dicho anteriormente, en el Evangelio, la iglesia, tú eres iglesia, yo soy iglesia, la iglesia, escúchame iglesia, hablo al Espíritu, hablo a la iglesia, lo repito, hablo a la iglesia. La iglesia se supone que no debe tener zonas de confort. Porque si la gloria Dios la quiere revelar de continuo, no podemos estar viviendo en zonas de confort porque estas se van a deshacer continuamente. Por lo tanto, no te acomodes. Si quieres vivir sobre la gloria, ¿sabe una cosa? Todo el tiempo del proceso de tu vida significa cambios. Porque la gloria renovada significa cambios. Es eso mismo, y que es nueva. Que es nueva cada ¿qué? Cada día, cada mañana. Y su gloria me cambiará algún pensamiento, ¿cierto? Y el pensamiento que tengo ahora no lo voy a tener de aquí a 2 meses. Su gloria significará un cambio de comportamiento en mí. Significará un cambio de planes, un cambio de actitudes, un cambio de escenarios. Y por lo tanto, como esto siempre significa cambio, tú no tienes zona de confort aquí. No deberías tener zona de confort. Tu única zona de confort es el Espíritu Santo. Oh, esa me quedó bien. Escríbela, por favor. Grábala bien. Tu única, déjame decirlo más duro y que me escuchen. Tu única zona de confort es el Espíritu Santo. Ahí es donde tú tienes que tener tu única y absoluta seguridad. Él es tu seguridad. El Espíritu Santo es tu seguridad. Es más, renuncia a todo y dile, Señor,
Espíritu Santo, tú eres mi seguridad. Wow. Y te digo esto en el nombre del Señor. Él te quiere llevar, el Espíritu Santo te quiere llevar en una relación tal, en una profundidad de vida tal, en una intimidad tal, hasta que tú, dentro de tu soledad y dentro de tu intimidad y dentro del espacio de esa verdad absoluta, tú le puedas decir a Dios como tu suprema oración: mi Señor, mi Dios, yo te declaro mi fidelidad a ti. Mira la palabra que te estoy diciendo. Que tú se lo puedas decir en espíritu y en verdad: mi Señor, te declaro mi fidelidad y mi lealtad a ti. Cuando tú sientas en el espíritu que puedes hacer esa oración, te metiste en los zapatos de tu Señor. Wow. Esas son palabras mayores. A eso es lo que la iglesia tiene que aspirar. Iglesia, te estoy diciendo, a eso es lo que la iglesia tiene que aspirar. No me venga con el disparate, aspiro un carro o una casa, no me venga con esos disparates aquí. Eso es un disparate. Si tú eres iglesia y vives una vida en el Espíritu, tu vida es para que a través de ella las verdades del cielo sean reveladas a esta humanidad. Dentro de lo poco y dentro de lo que eres, que Dios te coja como el objeto de Él revelar su verdad a esta vida. ¡Wow! En esos niveles debería estar viviendo la iglesia. No estoy diciendo los pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos. No. Estoy hablando de la iglesia. Porque para ella Cristo murió. Es la novia del Cordero. Esa es la novia del Cordero. Tú eres la novia del Cordero. Seguimos aquí porque estamos... Wow. Ahora, en lo que seguimos, escúchame esto. Y vamos a aplicarlo al proceso espiritual. ¡Wow! Mira, el déficit de atención afecta mayormente las llamadas funciones ejecutivas. Vamos a enumerarlas. La atención permite enfoque en información relevante. Esos son filtros de estímulo. Mira, yo te voy a decir una cosa. La iglesia debería tener la atención puesta en y enfocándose en los puntos ¿qué? Hello. La verdad de Dios es totalmente revelante a nosotros. Relevante. Hello. Los asuntos del Señor son relevantes. Pero a la iglesia a veces ha perdido el foco. Se ha desenfocado. Digo esto con respeto, hermano. Pero me parece que esto es una pandemia. El asunto de que voy el domingo o voy otro día al culto, cogí mi Biblia, hice el proceso y en el resto de la semana no tuve ningún tipo de relación en intimidad con Dios. Oh, sí. Correcto. Wow.
Correcto. Mire, tú eres celoso, escúchame. Tú eres celoso de tu tiempo a solas con Dios. Tienes celo de eso. Se supone que eso debe ser. Trabajemos, no importa lo que hace. Mire, hermano, donde están nuestras prioridades, ahí están nuestras energías. Cristo lo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Correcto. Si tú atesoras la relación íntima con Dios, en cualquier boquete vas a encontrar un momento para estar a solas con Él. En cualquier oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque no viene de pura casualidad. Viene con toda la intención de un hijo y una hija que tiene hambre y sed de su Dios y está buscando lo que sea, algún hueco, algún lugar, y lo busca, y la Escritura me dice que el que lo busca, encuentra. Tiempo a solas con su Señor. Qué lindo los empleados que se van a su carro a almorzar, porque allí sacan tiempo, apagan la radio, ponen el aire y se esconden en su carro al mediodía, y allí la excusa del almuerzo es: yo quiero estar un rato a solas con mi Señor aquí, con mi amante Dios. Esa es buena. Perdóname, no escuchar todos los bochinches, todas las baberías que en la hora de los almuerzos, ¿usted me entiende? Se dicen que no edifican, aunque te digan que eres un gruñón, un ermitaño. ¿Qué importa si las cosas que se hablan en el comedor de los lugares de trabajo no edifican? Yo aprendí eso de tempranito. Iba a almorzar al carro, fíjate. Señor, aquí estoy contigo. De hecho, le confieso, me encantaba escuchar a Gigi Ávila al mediodía. ¿Se acuerda que al mediodía, por muchos años, yo almorzando y dale siervo ahí. Llama que me convierto de nuevo. Amén. Pues claro, volví a la oficina y estaba libre de toda contaminación. ¿Y sabe a qué te refiero? ¿Sabe cuántas cosas se dicen que son contaminantes en nuestros lugares de trabajo? Tenemos que admitirlo. Espiritualmente hablando, son focos de contaminación. Les amamos, les respetamos, les echamos la bendición, pero no cojo lo que tú me estás diciendo. Amén. Pues por lo tanto, no, porque nos desvían la atención. El que tiene déficit de atención tiene esto pobre. Hermano, no tendremos déficit de atención espiritual. ¿No será que la iglesia está pasando por eso? Ay, no quiero hacer quienes pasen de déficit de atención espiritual, porque los números aumentan. Wow. Planificación. O sea, esto está afectado en el que tiene déficit de atención. La planificación, que es la anticipación de eventos futuros, es lo que es decir tiempo espacial. ¿Ok? Y hay conductas para alcanzar una meta. Mira, conductas para alcanzar una meta, creación de un plan. Escuchen, se supone que eso es lo que la iglesia debe tener, que todas sus conductas es para alcanzar una meta. Hello. Pero ¿cuántas conductas son vanas? O sea, mi conducta, mi comportamiento debe estar alcanzando una meta en el Señor. Es decir, la creación de un plan. ¿Cuál es tu plan? En el Señor. ¿Cuál es el plan tuyo, individual? Discúlpame, hermano, no me digas de qué comité eres. No estoy hablando de eso. No, ¿cuál es el plan tuyo que se deriva de tu culto racional, de la intimidad y del proceso
del propósito de Dios que quiere cumplir en ti. Wow, alaba. Porque yo creo que tú lo puedes entender. Yo creo que esta oración a estas alturas la debemos estar haciendo como parte de nuestras oraciones vitalicias. Señor, ¿para qué yo nací en esta vida un día y otro día voy a morir? Cuando haces esa oración grande, entonces Dios te dice, para contestarte yo te tengo que revelar mi propósito en ti. Wow. Porque Jehová cumplirá su propósito, pero lo cumple con aquellos que quieren que se cumpla. Porque, hermano, te voy a decir aquí, el propósito de Dios en ti, el que Él tuvo, no se va a cumplir en ti por la mera casualidad. No. Ah, mira, qué bueno, casualmente estoy aquí en el propósito de Dios. No, eso no es así. Esa matemática no resulta de esa manera. Tienes que abrir tu boca. Tienes que pedirle el propósito. Y tienes que preguntarle a tu Dios en una pregunta: Señor, ¿para qué tú me traíste a este mundo? Dame, así mismito, sé específico conmigo. Señor, yo nací en esta vida y otro día voy a morir. Ok, ¿para qué tú me mandaste para aquí? ¿Cuál es el propósito que tú tenías en la eternidad para que yo estuviese aquí? Desde antes que yo fuese y desde antes que el mundo fuese. ¡Wow! Desde antes que la tierra fuese, desde antes que el universo fuese, ya Dios tenía planeado y planificado un pensamiento con respecto a ti. Y ese pensamiento fue su propósito. Vete detrás de él. Persigue y pregúntale a tu Dios y hazle esa pregunta: ¿para qué tú quisiste que yo viniera? Wow. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo te voy a decir esto, muy bien, eso de perder el tiempo. Escúchame, la iglesia no puede estar perdiendo el tiempo. Tu tiempo es tiempo valioso. No lo pierdas, hermano. Tu tiempo es tiempo valioso. De hecho, tan valioso es que tu tiempo es un don divino. Amén. El ayer ya pasó. El futuro no ha llegado. Y el presente es el aquí y el ahora, y por eso se llama presente. Porque es un regalo divino. Wow. Y los presentes son caros. Es decir, el aquí y el ahora es caro. Hermano, esto es caro. ¿Verdad que es caro? Uh. Wow. Wow. Eso es, hermano, de home run. Amén. Sí. Wow. Mira, anoche hice mi oración antes de tomar la última clase por ustedes. Yo te voy a hacer confesión de lo que yo le pedí a Dios por ustedes. Señor, mañana en la última clase, yo te pido que el misterio por lo cual tú tenías para ellos, mañana finalmente se lo acabes de revelar a todos. Que tú salgas con la razón por la cual tú viniste a esta vida. Que si estos seminarios te llevan a hacerle esa pregunta a Dios, Señor, gracias que todo lo pudimos cumplir. Porque veré un reguerete de semillas y de frutos. Amén. Te voy a decir, ¿cuántos científicos hay aquí? No me conteste.
¿Cuánto liderato hay germinándose en ti? ¿Cuántos asuntos de trascendencia hay dentro de ti en semilla que Dios los puso ahí, esperando que tú te cuadraras en esa oración y en ese noble propósito para Dios hacer despierta y arranca? Y eso no tiene nada que ver con la edad. Wow. La organización. El déficit de atención se caracteriza porque hay falta de organización. Es decir, orden de información o la secuencia, extracción de ideas importantes y relevantes. Mire, disculpe mi hermano, pero Dios nos invita a ser organizados. Si tú amas a tu Dios, organízate. Por favor, que Dios en ti no vea una debacle. ¿Tú me entiendes, hermano, el lenguaje? Con todo respeto, si tu vida está totalmente desorganizada, refleja tu modo de pensar. Y si tu vida está desorganizada, estás desorganizado en tus pensamientos. Porque una cosa es directamente se refleja de lo otro. El efecto cascada y el efecto consecuencia. Causa y efecto. Mi hermano, una vida en el espíritu plena, si tú quieres vivir una vida en el espíritu plena, te invito a que considere tus modos de vida acá en la tierra. No puedes estar desorganizado. Porque una cosa tiene que compaginar. ¿No ves que tú tienes que vivir una vida de excelencia para el Señor? Tu vida tiene que ser una vida de excelencia, tanto en lo privado como en público. De hecho, aclaro, en realidad es en lo privado. Después se refleja en público, pero en realidad es en lo privado. Muy bien, porque no te puedes ocultar de ti mismo. Wow. La ejecución. El que tiene déficit de atención tiene pobre ejecución. Generación de respuesta para alcanzar una meta. Mira, la generación de respuesta es aquel punto donde, pues está bien, lo dejo para después. O no, eso puede esperar. Procrastinación. O sea, los postergas todo. Aunque aclaro, hay cosas importantes que deben tener prioridad y hay cosas que son menos importantes que sí se pueden poner en un plazo más adelante, ¿no? Pero la realidad es que lo que es la ejecución de lo que es la prioridad no es negociable. Tengo que decir esto, pero muchas veces lo que se queda colgando en el tintero es nuestros procesos íntimos espirituales. Escucha mi iglesia. Mire, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir a la tienda, la compra, pagar las cuentas, llamar a esto, hacer aquello, orar, tener momentos de comunión con Dios. ¿Sabe una cosa? Muchas veces lo que se queda para el final es el proceso espiritual. Iglesia, ¿me entiendes? Y tienes que ser celoso de eso, porque eso da fruto y se refleja. Ese celo
por ese asunto espiritual tiene que tener prioridad y no se puede posponer. Sin embargo, tengo la impresión de que se pospone demasiadas veces. De hecho, no que se pospone, a veces se descuida y hasta se olvidan y se abandonan. Postergamos lo importante y eso nunca debió haber sido postergado. Y si se postergó, vuelve a tomar el asunto. Sé celoso de eso y ponte disciplina tú mismo. ¿Usted me entiende, hermano? Ponte disciplina. Qué bueno es vivir la disciplina en el Espíritu Santo. Wow. Eso está en el capítulo, ¿verdad? Sandra, ¿tú lo leíste? Disciplina en el Espíritu. Amén. Mire, disculpe este anuncio, pero voy a decir. La semana que viene voy para Bogotá, Colombia. Ya hoy estuve cuadrando con la imprenta y se va a mandar a sacar la edición, la cuarta de este libro. Me gustaría hacérselo llegar a ustedes, porque habla de los temas creciendo en el Espíritu, la voluntad del Espíritu, disciplina en el Espíritu, restauración en el Espíritu, sabiduría del Espíritu, orando en el Espíritu, alabanza en el Espíritu, en alas del Espíritu, adorar en el Espíritu, y el último, los pobres de espíritu, que somos tú y yo. Mejor dicho, para alcanzar todo eso necesitamos ser primero pobres de espíritu. Es decir, Señor, no me puedo sostener por mí mismo, me tengo que sostener por tu Espíritu. Por lo tanto, Espíritu, trata en mí al nivel de que me lleves tú mismo al nivel que tú quieres llevarme. Si tú no tienes la fuerza, pídeselo a Él. Y diga el débil, fuerte soy. En el sentido de que yo no puedo, pero lo que tú tienes para mí, con mucho gusto yo lo recibo. Y Dios te examina si esa oración tú la estás haciendo de todo corazón. Él busca y se le encontró que tú le dijiste de todo corazón, ¿sabe una cosa? Hace el plan. Hace el plan y lo pone a funcionar. Monitoreo. El que tiene déficit de atención tiene un pobre monitoreo. Es la capacidad de ¿qué? La capacidad de autoevaluación. Cómo la conducta afecta a otros, es decir, las emociones. Ustedes lo saben. Esto es crítico. Una de las mejores formas de nosotros superarnos es que nos autoevaluemos. Pero qué difícil se hace que nos autoevaluemos. ¿No nos gusta qué? Sí. ¿Cómo fue que tú dijiste, Raymond? Que aquí es donde se rompe. Aquí es donde se rasga el yo. Y se caen las escamas. Mejor dicho, sé buen administrador de tus propios pensamientos. Wow. En el nombre del Señor. Autoevalúate a través de ellos. Y en última instancia, coge esa autoevaluación para hacer lo mejor posible. Es decir, no solamente para darle lo mejor al Señor, sino para tú mismo, contigo mismo, tú ser lo mejor posible. Y que todo lo que pase por tus manos, hacerlo como para el Señor. De hecho, ahí es donde tú reflejas tu proceso de autoevaluación, que todo lo que te llega,
tú lo haces todo como para el Señor. Y lo haces con excelencia. Y das el máximo. Y te entusiasma y le pones gozo y le pones pasión. Y Dios te puede cambiar todo. Dios puede cambiar todo a base de la premisa de nuestra sinceridad con Él dentro de esa relación íntima. Naturalmente, porque el mejor que nos monitorea es el Espíritu Santo. Wow. Correcto, correcto, wow. Oye, sí, lo dice la Escritura. Wow, wow. Y de hecho, mire, en esto nosotros tenemos la oportunidad de crecer continuamente. En esa relación con Dios uno continúa creciendo de forma espiritual. Y eso debe ser un lema, eso debe ser un norte, una referencia de vida. Wow. Amén. Muy bien. Esa está la clave. Haz oraciones en las cuales tú te comprometas en oraciones con Dios. Serás del tamaño de tus oraciones. Las oraciones grandes tienen respuestas grandes. ¿Ok? Inhibición, la sexta. Son hasta 10, con la 10 terminamos. Inhibición. Hermano, esto hace falta en la iglesia. Inhibirse es retrasar o desistir de una conducta. Interrumpir un comportamiento o resistirse ante un ¿qué? Un estímulo. Escúchame, la inhibición es decir, yo me aguanto aquí. Me aguanto en lo que digo, me aguanto en la conducta, me inhibo. Alguien que tiene déficit de atención no se inhibe, sencillamente tiene esta incapacidad de inhibición. Wow. Sí, pero nosotros tenemos que estar, de hecho, escúchame, continuamente en la iglesia, en nuestros procesos tenemos que cada rato inhibirnos hasta que lo aprendamos. Y donde más nos tenemos que inhibir es donde hablamos, porque la lengua no tiene huesos. Sí, hermano, la iglesia tiene que aprender a inhibirse en su conducta y comportamiento o ante un estímulo que venga. Solución de problemas, el 7. Integra otra función ejecutiva para analizar y generar respuesta. Es decir, hay situaciones de conflicto, situaciones que hay que resolver. Mejor dicho, hermano, hay asuntos que tenemos que resolver nosotros y nadie más. Dios te llama a que esos asuntos que tienes pendientes, hermano, no los postergues. No los toca ni con una vara larga. Resuélvelos. Enfréntalos. De hecho, el proceso va a ser doloroso, pero es de crecimiento. Hermano, te digo en el nombre del Señor, ¿cuántas veces tú tienes una amistad que tú sabes que te tienes que alejar de ella? Que te tienes que retirar. Y es probable que se te solucionen la mitad de los problemas.
¿Cuántas veces tú tienes que guardar distancia con un ser amado? Escúchame, parece esto chocante, pero Cristo no vino a unir las familias. Él no lo dijo así. Si tú leíste eso, yo no sé en qué evangelio, enséñamelo porque yo no lo vi. Cristo dijo, no he venido a traer unidad, sino división. Porque el que tiene una relación íntima conmigo, quienes no la tienen no le van a entender y muchas veces viven bajo el mismo techo y hasta a veces duermen en la misma cama. ¿Ok? Ve el punto. Porque nuestro compromiso supremo es con el Señor y aunque sustenten nuestro propio apellido y estén bajo la cobija de nuestra propia familia, dentro de ese componente, en muchas ocasiones, para yo estar en el proceso saludable espiritualmente hablando, yo tengo que guardar distancia con algunos de los que me son caros. ¿Sabes lo que me son caros, verdad? Los que yo amo y estimo y aprecio, pero mi hermano, tú me te quedas ahí, mamá, tú me te quedas ahí, papá, te me quedas ahí, porque este proceso es mío, porque esto no es tuyo. Porque mi vida espiritual no te pertenece, ni tienes ningún derecho a intervenir en ella. Ya tú te decidiste por Cristo. Dile a tu mamá de una vez, o a tu papá, o a tu hermano, o a quien sea, o hasta a tu hijo. Esto no te pertenece, ni es prerrogativa tuya. Esto es un asunto entre Dios y yo. Ajústate tu falda y ajústate tus pantalones y acaba de comunicar esa expresión. Pero de lo contrario, te están opinando, te están diciendo, no, mira esto y lo otro, y te están regulando la vida. Y tú no acabas de tomarte la decisión que se supone que tenías que haber tomado hace tiempo. Y que cuando lo entienda, que tú le pusiste distancia y línea, que lo entienda, porque precisamente eso es. Que entienda que le pusieron una línea. Porque el día que no se la pone y no lo acaba de ver, te sigue invadiendo tus procesos de tu comunión y de tu proceso espiritual. ¿Me entienden? En el nombre del Señor. Oye, que le hicieron la vida de cuadrito. Sí, sí. Ah. Correcto, correcto. Mira, creo que yo creo que Dios le está hablando aquí a mucha gente. ¿Cómo? Ah, correcto. Te quiso decir, muy bien, te quiso decir, si tú estás en una relación conmigo, tú te ordeno, te mando y te emplazo a que tú le pongas límites a todos los que afectan tu relación conmigo. Hello. De hecho, lo dijo, déjalo todo. Mira, vuelvo y te lo repito. Si tú te relacionas conmigo, te dice el Señor, tú tienes que ponerle límites y verjas y le tienes que prohibir el paso a todos los que obstaculizan esta relación mía contigo. Eso fue lo que te quiso decir, que tienes que dejar padre, madre, porque nada de eso es más importante que la relación con Él. Y tú tienes que haberlo puesto hace tiempo. Y si no, coge el ánimo hoy y empieza a poner los límites. Porque tú sabes que probablemente lo que más te ha sacado de comunión y de tener la paz con Dios es que no has puesto esos límites que tenías que haberle puesto hace tiempo. Ay, que no tengo comunión, ay, que tengo un desastre. ¿Dónde están los límites que tenías que haber puesto por una decisión? Lo siento, te quedas allá y yo acá. Amén. Y ese es el primer mandamiento. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo creo que Dios le está dando la solución aquí a muchos. De un montón de crisis. Amén.
Sí, coge coraje. Porque después, en el sentido espiritual, el mensaje a la larga lo van a entender. Que ellos no eran los dueños de nosotros, que era Dios el dueño. Y que le demostré a ellos que mi dueño es Dios. Eso es todo. Sí. Y eso incluye, hermano, denominaciones, familiares, relacionados, comunidad, incluye todo. Nada es más importante que tu relación. Y tu relación significa que tú tienes que tener los parámetros de convicciones sobre esas relaciones y establecer los límites con el que lo tenga que decir, en la autoridad que lo tengas que hacer y en el nombre del Señor. Entonces Dios ve, tomó en serio mi relación. Por lo tanto, yo lo puedo usar. Porque sé que cuando le revelo mis verdades, no va a venir ningún familiar ni ningún cercano a destruirle o a sabotearle. Wow. Oh, sí. Jesús le dijo a su mamá, mamá, ese es tu hijo. Hijo, ahí tu madre. Tú me amas, yo lo sé, pero tu hijo es él. Tú cumpliste tu función. Aquí yo estoy como Dios. Aquí te estoy demostrando que te amo y todo, pero lo primero es Dios. Wow. A María. ¿Qué tienes conmigo? Escúchame. Mi hijo, esposo, esposa. Mi relación con Dios es lo más importante que yo tengo en la vida. Y te lo estoy diciendo. Ah, no, que tú te tienes que someter. Perdóname. No me vas a violar mi relación íntima con Dios porque te prohíbo que te metas ahí. Y eso va a significar división. Y él dijo, yo he venido a traer división. Hello. Y te va a costar, pero yo le estoy hablando a la iglesia. Amén. Yo le estoy hablando a la iglesia. Yo estoy hablando a la iglesia. A la iglesia del que Cristo pagó su vida a alto precio y te compró a ti y a mí. Porque nosotros fuimos comprados para que no nos pertenezcamos a nosotros, sino que le pertenezcamos a aquel que es dueño en este momento de nuestra vida. Punto. Y a precio de sangre. Y cuando yo hago eso, valoro esa sangre. Vindico esa sangre. Y le doy el valor supremo a la sangre con la cual yo fui comprado. Pero ya basta, hermano, de que sigas viviendo vida, que todo el mundo te la ordene, que todo el mundo te la monitoree, que te la quieran controlar. El único que tiene que tener el control de tu vida es Dios, en el nombre del Señor. Amén. Wow. Creo que estoy hablándole con palabras mayores y estamos tumbando esquemas al piso y paradigmas al piso. Qué bueno que esto no es una iglesia que yo dependo de sus diezmos. Amén. Memoria de trabajo. Capacidad para almacenar la información necesaria para completar una tarea. Eso es lo que el Señor te está dando. La capacidad para completar tu tarea de vivir tu proceso espiritual. Calidad espiritual es lo que pide el Señor de la iglesia. De hecho, relación íntima y profunda. Y yo creo que comenzó el tiempo del avivamiento. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Por esta revelación al pensamiento, al espíritu. Mire, Dios lo que hizo, que es lo que estoy interpretando,
Dios se olvidó de nuestras tradiciones y costumbres. Dios se metió directamente al cerebro por encima de todas nuestras costumbres y nuestras relaciones y nos reveló su verdad. No respeto tradición ni costumbre, ni te respeto tus faltas. Sencillamente me revelo en tu cerebro, revelo la verdad, revienta en el nombre del Señor a la verdad mía. Sígueme y establece una relación porque estamos en los últimos tiempos y te quiero dar toda la verdad mía porque ya lo quiero hacer. Y la iglesia en el nombre del Señor, con todo su potencial que fue despertado. Porque te diste cuenta en estos talleres que tienes mucho más potencial de que estabas usando. ¡Wow! Y notaste que eres más de lo que tú te creías. Pues tú lo sabes, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y que ahora entendiste, no, ahora esto no vale la pena. Tienes el potencial despertado en el nombre del Señor. Por ahí dijiste, bueno, funcionamos con el 10. Dios te está diciendo, ahora te pongo a funcionar con el 100 y te di la conciencia que tienes la capacidad del 100. Úsala para mí y te despierto en el nombre mío. Te dice el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Y vamos a las dos últimas. Flexibilidad. Cambio de pensamiento o atención para procesar varios conceptos al mismo tiempo. Wow, esto está duro, pero esta es la realidad, hermano. Mire, en la vida del Señor uno pasa por múltiples procesos variados al mismo tiempo. Aquí somos múltiples y el pensamiento debe ser múltiple, abierto. Miren, el Señor tiene que ser así. No debes tener el pensamiento lineal. ¿Sabe lo que es el pensamiento lineal? Una cosa detrás de la otra, como las hormiguitas, y cuando le quitan el camino se pierde. Mire, en el Señor tiene que estar viviendo múltiples pensamientos a la vez, atendiendo múltiples conceptos. Pues claro, Dios te puso el pensamiento amplio y abarcador, y puso todos estos procesos en él. Pues Señor, qué bueno que me activaste mi cerebro. Amén. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Y por último, control de las emociones. Selección de respuesta de acuerdo al contexto. Hermano, quiero decirle esto, la iglesia a veces falla en el control de las emociones. Mire, por falta de controles emocionales que las iglesias se dividieron. ¿Usted no ha ido a una típica sesión de negocios? Le digo esto a los líderes y a toda la iglesia, y los pastores y todo, lo digo en el Señor. Cuando usted va a tener una sesión de negocios en su iglesia, mírelo como el asunto supremo, porque son negocios del Señor. Y ponga un mes antes a la iglesia a orar, a ayunar y a estar antes de tocar asuntos de negocios del Señor. Porque si la iglesia no va preparada, va con falta de controles emocionales. Hermano, tenemos una sesión de negocios, decisión importante, vengan con... No, prepara espiritualmente a la iglesia. Es más, que se retiren, que ayunen, que hagan campaña, que se busquen a Dios, que hagan todos los procesos, que se limpien. Entonces, y solo entonces, la iglesia puede tocar los negocios del Señor. Porque si no tiene esa preparación y se van por las emociones, allí se dividen las iglesias. Y por falta de control de emociones están llenos los cementerios y están las estadísticas de divorcio enormes. Y las iglesias divididas. ¿Y cómo dijo usted, hermana? Sí, porque salen sin control de las emociones. ¿Cómo?
correcto. Mire, hermano, y hay que decirlo claro, hay momentos dados que si no se preparó, que de hecho como suele ocurrir muchas veces, son procesos emocionales, lo que está todo el mundo así, porque a aquel no le gustó esto y no le gustó, mire, y aunque no se dividió la iglesia, salen enchismados. Y hay que hacer un culto de reconciliación después. Pero por lo tanto, mi recomendación es, si la iglesia va a tener sesión de negocio, mi recomendación, en el buen sentido, es que 2 semanas, 3 semanas, un mes antes, convoque oración. Es más, métase 40 días de ayuno y de oración. Claro, métase en campañas de oración, métase en un proceso de consagración. Entonces, y solo entonces, la iglesia está preparada para tocar los negocios de Dios. Wow, porque en esto tenemos que ser celosos. Sí. Ujú. Correcto. Sí. Wow. Correcto, correcto. Ujú. Muy bien. Ujú. Ok, conclusión de esto. Voy a dar para atrás aquí. Escuchen. Ajá, una pregunta. Ujú. Sí, las desatan, las amígdalas. Sí. Inseguridades que están ahí. Sí. Mire, déjame darle la respuesta. Nosotros estamos llamados por parte del Señor a tener tiempo a solas con el Señor. Es decir, lo mismo que he estado diciendo, pero lo estoy diciendo aplicado a esto. Naturalmente, si la iglesia no pasa tiempo a solas con el Señor y dentro de ese tiempo a solas, tú sabes que tú le puedes ofrendar a Dios en ese tiempo que estás a solas con Dios. ¿Qué le vas a ofrendar? Naturalmente no te vas a meter la mano en el bolsillo porque allá a solas con Dios tú no puedes ofrendar esto. Allí tú ofrendas tus emociones. Iglesia, yo te estoy diciendo hace tiempo, ofrenda tus emociones. Abre tu boca, Señor, te ofrendo mis emociones. Eso yo lo he dicho tantas veces, porque se convirtieron mis pensamientos, pero no mis emociones. Y cuando tú le ofrendas tus emociones al Señor, continuamente las pongo en tus manos como son, como están, Dios las toma, las va limpiando porque tú se lo ofrendaste a Él. Entonces le quita todos los temores, las inseguridades, porque tú estableces una relación de confianza, de seguridad con Él, de paz con Él, y la paz que tienes con Dios te lleva a tener seguridad, y por lo tanto donde tú tienes paz con Dios, el temor sale fuera, la inseguridad sale fuera, y por lo tanto las emociones, Dios le pone propósitos y objetivos, porque las emociones en ti y en mí, ¿sabes qué? Son fuerzas y son energía, mis emociones, para yo hacer algo fuerte y seguir hacia adelante. Porque cuando Dios te dice, haz esto,
tú utilizas el combustible de tus emociones para hacer eso que Dios te está pidiendo, porque necesitas fuerza, ¿verdad? ¿Verdad que tú necesitas fuerza? Porque Dios te dice, haz esto, ¿y de dónde tomo? Pues agarra tu pasión, tu amor, que son emociones, la paz, todo lo que Dios te ha dado, y lo utilizas para hacer esa voluntad de Dios y esa obediencia. Pero en esas emociones también tiene la capacidad para inhibirte. Es decir, mira, manejo mis emociones. En esto se supone que aunque estoy alterado, que aunque estoy disgustado, que aunque estoy desilusionado, el deber es este. Pues por lo tanto, dejo esta emoción a un lado y me concentro en lo que es mi deber. Y ahí es decir, Dios nos está dando capacidad para hacerlo adelante, utilizarlo como fuerza y objetivo, pero nos da capacidad para retraernos, es decir, para retirarnos, como hizo José. Venía alguien y le comió la capa y yo embalo a correr. ¿Cuántas veces se supone que la forma en que solucionas un problema es que tienes que embalar a correr? ¿Ok? Hay momentos que tenemos que embalar a correr. ¿Ok? Ahora, la fuerza también de las emociones está en que te da la capacidad de no hacer nada. Como Cristo, cuando estaba frente a Pilato, Pilato lo estaba juzgando. Óyeme, ¿acaso Cristo no tenía todas sus emociones controladitas en ese momento que le dice que juzgue a aquel justamente? Y se quedó. ¿Acaso no era un control emocional? Cuando cruzó sus manos y bajó su cabeza. Óyeme, eso es una cátedra. ¿Cuántas veces tenemos que estar callados ante el que nos está señalando y nos está juzgando? El sabio calla. A Gille Ávila, por testimonio lo tenemos, que ante el momento que le mataron la hija, cogió sus emociones para perdonar al que le había matado a su hija. Y fue hasta la cárcel, hizo todo un proceso, la visitó y allí le dijo, te perdono y te abrazo. Y le enviaba dinero. ¡Wow! ¡Wow! Eso, por favor, ese espíritu tenía esas emociones en el cielo. Y así debemos ser en ese sentido. Discúlpame, que tenía la doctora una pregunta para ir. Doctor, ¿usted tenía una pregunta? Correcto, muy bien. Correcto. Correcto, muy bien, muy bien. Y la iglesia tiene que estar educada en esto, porque nosotros representamos el reino. Tenemos que tener celo. Voy a concluir de esta manera, escuchen. Una última para hacer la conclusión. Ajá. Ajá. Muy bien, porque nuestras emociones están sometidas al espíritu. El espíritu revierte las emociones nuestras y comienza a colocar su fruto. Y yo actúo con el fruto del espíritu. ¡Wow! Pero eso es otro seminario y otro tema que lo vamos a tener por allá cercano. Escuche, de estas 10 funciones ejecutivas, las voy a pasar para que usted las mire. Si usted tiene deficiencias en 6, usted tiene déficit de atención. Verdadero. ¿Me entendió? Si usted le da trabajo, ok, vamos a mirarla nuevamente. Pero no me diga, no me señale, yo tengo, no, que tranquilo, eso es para usted, ok. Atención. La 2, planificación. La 3, organización. Ya sabe que si usted tiene deficiencia en 6, está en el combo, ¿sabe? Ejecución, monitoreo,
inhibición, solución de problemas, memoria de trabajo, flexibilidad y control de emociones. Wow. Como esto es un documento que usted se lleva, le doy la asignación grande en que usted, escúcheme, tengo que entregar los certificados. Usted se mete a orar, imprime esto, pone la mano encima. Señor, corrígeme en todas las que me tenga que corregir. Amén. Ayúdame y adiéstrame. Y permíteme vivir y cámbiame esto. Pero es tú contigo mismo, en tu verdad, en tu realidad, allá en tu intimidad. ¿Esa parte qué? El fármaco. Mire, el fármaco lo que va es directo al proceso del químico del cerebro, los neurotransmisores. De alguna manera le ayuda a tener un mejor control de ese proceso de la química del cerebro. Ayuda, porque naturalmente le regula de alguna manera el proceso, en lo que le permite el proceso atencional y ejecutivo, de alguna manera utilizarlo para lo que es el propósito adecuado. El fármaco no le da capacidad de memoria de trabajo. El fármaco no le permite, por ejemplo, solución de problemas. El fármaco no le permite organizarse. El fármaco no le permite ejecución ni monitoreo. El fármaco lo que le ayuda es en sus emociones para que estén un poco inhibidas, para que de manera que esa hiperactividad no le moleste, porque entonces coge sus funciones ejecutivas y las dedica más concentrados a este proceso. Pero el fármaco en el niño del déficit de atención va a eso, a tener un poquito de alguna manera, que el proceso de las sensaciones que le ayudan a tener la hiperactividad la tenga más regulada. Lo demás se lo da el maestro, lo demás se lo da la educación y lo demás lo corre de esta manera. Y en ese sentido hasta el Espíritu Santo ayuda. De hecho, es vital en este proceso, pero no vamos a entender porque hablaríamos de otras cosas. Concluimos, ya sabe, usted tiene el material, se lo lleva. Gracias hermano. Concluimos aquí porque vamos a dar los certificados. Dios me los bendiga. Amén.